Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Cuídense. Bueno, estamos aquí con un tema noticioso bien candente, que evidentemente una promesa de campaña del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se ha cumplido. Y aquí estamos destapando una serie de elementos importantísimos. Como lo dijéramos anoche, o como lo dijeron algunos de los invitados anoche, tenemos aquí a Luis Zúñiga, esta noche director del Consejo por la Libertad de Cuba. Gracias, Luis. Gracias. Y a Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Lo que se reveló es que este no es un acuerdo entre Cuba y Brasil, sino con la Organización Panamericana de la Salud. Sí. Y nos enteramos a través del periodista Leonardo Cutiño que los médicos cubanos no solamente son esquilmados por el gobierno cubano, que de $3.000 mensuales que debe recibir cada uno, el gobierno cubano le toma 2.100. Se quedan con apenas $900. Pero de esos $900, la Organización Panamericana de la Salud le quita un 5%. 5%. Luis, ¿qué es esto? Bueno, ese es el tipo de negocio de explotación de los famosos compañeros marxistas, comunistas, que hablaban siempre históricamente de la explotación de los trabajadores, de cómo los capitalistas se enriquecían con el trabajo, el sudor de los trabajadores, y que ese trabajo había que devolvérselo a los trabajadores. Bueno, pues ahí lo tiene, explotación moderna. Y yo no sé cómo se las arregla el régimen castrista para lograr estos acuerdos, Oscar. Por ejemplo, en Kenia, ¿tú sabes cuánto le pagan a un médico keniano al mes? $1.500. ¿Sabe cuánto le están pagando a los cubanos en el contrato? $4.000. O sea, yo no entiendo, y han habido protestas. El Sindicato de Trabajadores de la Salud de Kenia le puso una demanda ante el gobierno, y el gobierno simplemente utilizó su fuerza y le canceló y les bloqueó la demanda. Pasa igual, son 35 países. Lo que pasa en Haití, por ejemplo, los médicos cubanos fueron a Haití y quien lo paga es el gobierno de Canadá. Yo traté con el gobierno de Canadá para que me diera los datos, la información. Me decían, sí, se lo vamos a dar, se lo vamos a dar. Nunca lo quisieron dar. Qué horrible. Omar, aquí nos decía Leonardo Cutiño que hay unos 8.100 médicos cubanos en Brasil. Ahora bien, y en Venezuela ni hablar, pero en el caso brasileiro, Bolsonaro hábilmente está ofreciendo que se queden. Dice que no está en contra del programa, porque es un programa popular. O sea, estos médicos cubanos llegan a la Amazonía y llegan a los pueblos más remotos. Y lo que se decía, y es parte de la pregunta, si van a organizar protestas el PT, la gente de Dilma y de Lula y la contrainteligencia o la inteligencia cubana, para tratar de hacerle daño al gobierno de Bolsonaro. Y si hay muchos que se van a quedar, son varias preguntas en una. Bueno, son varias preguntas. Yo creo que empezando de atrás para adelante, yo creo que muchos se van a quedar. Evidentemente ya vimos las imágenes de los primeros que están llegando, y esta prontitud del gobierno cubano por sacar a los médicos indica que tiene miedo que muchos se vayan a quedar. Están sacando a los médicos, lo que habían denunciado, que hay personal no médico ahí, militar y paramilitar, que son quizás los primeros que están sacando. Bueno, como sucedió en Venezuela también, pues creo que de hecho, claro, tienen que sacar personal médico también para evitar la deserción, o tratar por lo menos de disminuir el número de deserciones. El otro punto interesante en esto es que yo creo que Bolsonaro ha manejado muy bien el discurso político. Primero, decir que él no está en contra del programa, lo que está en contra de la explotación de los médicos cubanos. Antes de volver con ustedes, con Luis y con Omar, vamos a ver lo que está pasando en la televisión cubana al caer la tarde de hoy, de un médico que regresa, lo que está diciendo. Regresaron los delincuentes otra vez a donde están aquí los cubanos durmiendo. Le cogimos la chapa al carro. Este viaje sí le cogimos y le caímos atrás a la otra esquina. Ya tenemos la chapa del carro. Esto es demasiado. No, pedimos excusa, ese no es el video, ese era el video de Trinidad y Tobago.
En la televisión cubana está pasando la crítica de médicos cubanos contra esta política de Bolsonaro. Sí, y salió la señora Marcia Cobas, la viceministra de Salud, dando una versión diferente, que retiraban el plan porque el presidente de Brasil ahora quería cambiar las condiciones y quería que los médicos pasaran una prueba de validez de su título y que fuera individual, etcétera, y no la realidad de que son explotados. Me dicen que lo tenemos ya el video, vamos a verlo para escuchar ustedes dos. De decirle al pueblo de Cuba, a la dirección del partido, del gobierno, a nuestro Ministerio de Salud, que nosotros ratificamos esa decisión de no seguir participando en el programa Más Médicos para Brasil, debido a las manifestaciones serviles de ese lacayo del imperio, el nuevo presidente electo de Brasil, que para nada tiene conocimientos ni preparación para ser el presidente de ese país, y además que no le interesa la salud del pueblo brasilero. Nosotros entregamos lo mejor de nosotros, lo que realmente nuestro comandante, que fue el gran médico, el gran maestro de los médicos de Cuba, nos enseñó. ¿A quién es el comandante? Fidel Castro. Yo tenía entendido que era abogado, no médico. No, y este señor es médico porque sinceramente habla como un cuadro del partido, ¿no? Además su aspecto no me parece un aspecto de un galeno, sinceramente. Mira, ese es el credo. Ese es el credo que hay que recitar al regreso porque al perder esa oportunidad que tenían de estar en Brasil, de poder guardar dinero para la familia, de poder llevar cosas para Cuba, etcétera, y hay que ver las caras de esos médicos cuando iban regresando, de pesar y de se me acabó esta oportunidad de poder, porque por eso es que van a todos estos servicios médicos en el extranjero. En Cuba un médico lo que gana 800 pesos cubanos, que es una miseria, y un especialista 1.300, 1.400 lo que gana pesos cubanos. Entonces tienen que irse a inventar y a trabajar en todos los otros sectores para poderle para poder resolver las necesidades de la vida. Y cuando van ahí, aunque a ellos los explotan, date cuenta que el Brasil paga por cada médico 4.433 dólares al mes, y el régimen lo que le da son 600 en la mano para que paguen su sostenimiento y 600 que le depositan en un banco en Cuba por si regresan, porque si no regresan pierden ese dinero. O sea, estamos hablando de más del 67% de ese salario se lo confisca el régimen de Cuba. Una explotación, pero a la enésima potencia. ¿Crees que van a ser reubicados esos médicos con el contrato con la Organización Panamericana de la Salud? Bueno, tendrían que ponerse en una cola porque en las otras misiones ya hay médicos ubicados y otra gente esperando. Yo creo que gran parte de las caras que tienen esos médicos cuando regresan a Cuba, los que son médicos de verdad, tiene que ver con esto, ¿no? Mi futuro incierto, a dónde voy ahora. Esta es la única que había intervenido, la de Brasil, la Organización Panamericana de la Salud. Ahora bien, otra pregunta para ustedes dos. ¿Se quedarán muchos médicos aplatanados en Brasil? En el minuto que nos queda, hay quienes hablan de hasta 2.000 que podrían quedarse, que han tenido inclusive relaciones con brasileiras, que ya eso es un factor que gravita mucho. Muy fácilmente, date cuenta que hay cientos ya que se han quedado, y como 200 médicos que ya se han quedado, y tú sabes que han establecido hasta demandas en los tribunales de Brasil para que les paguen a ellos y no a los demás. Ese plan sí tiene 8.500 médicos cubanos, pero tiene 12.000 de otros países también, o sea, no son médicos cubanos los únicos que están en este programa. Claro, el problema de esto es que los otros médicos reciben su salario y solo pagan el % de la Organización Panamericana de la Salud. El 5%. Que es mínimo, ese 5%. Bueno, solamente agregaré en los 10 segundos que nos quedan. Cubanos médicos en Brasil. Si el gobierno les revalida sus títulos, quédense en Brasil y manden a buscar a su familia. Gracias por venir esta noche. Más tarde o más temprano. Al regreso. Bueno, este drama de Odebrecht tiene un nuevo capítulo trágico en el caso de Colombia. Padre e hijo envenenados con cianuro, el veneno de los nazis. Y aquí está Juan Camilo Gómez, periodista colombiano, muchas gracias Juan Camilo, y Rafaela Buchaibe, periodista de BBC Monitoring. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy, es un honor. Juan Camilo, la misma pregunta para los dos, sus primeras reacciones de este caso, ¿qué se ha sabido
además de la muerte trágica de estos dos personajes? Bueno, pues novelesco, por decirlo menos, y esperando mucho cuáles van a ser las reacciones de las autoridades. Recordemos que es el fiscal general de la nación, el equivalente a lo que fue hasta hace una semana Jeff Sessions en Estados Unidos, la persona que estaba recibiendo desde antes de que fuera fiscal estas supuestas pruebas, y por eso se le complica tanto a él como principal ente, como la persona a la cabeza del ente investigador. Yo creo que va a tener mucha cola, porque no significa que las investigaciones hayan cerrado. Y ha dicho el mismo fiscal que el padre del joven que murió envenenado era un testigo muy importante para lo que se estaba adelantando. Que tenía una enfermedad terminal, ¿no? Sí. Estaba muy enfermo. Y el hijo vio una botella de agua, la tomó y tenía cianuro. El tema es muy complejo porque lo que estaba pasando en Colombia y lo que se reveló después de la muerte de Jorge Enrique Pizano fue unas grabaciones que él hizo con un noticiero de televisión colombiano, Noticias 1, en los cuales él le decía a Noticias 1 que había hablado con el fiscal general del caso de Odebrecht, cuando el fiscal era abogado de una de las firmas socias de Odebrecht en Colombia. Esa firma, cuando hablaron los dos y que aparecen las grabaciones, el fiscal le dice, pero ¿cómo así? ¿Puede que haya coimas? ¿Qué me está diciendo usted? Jorge Enrique Pizano, que era interventor, no estaba muy seguro y por eso fue que no lo terminó llevando a las autoridades a tiempo. Entonces, esa ha sido la excusa que ha sacado, esa ha sido la protección que ha dicho el fiscal general para decir, yo no tuve nada que ver con esto, yo no sabía, no había certeza de que esto fueran prebendas. Incluso se habló de que esos pagos que había encontrado este señor Pizano habían sido pagos a paramilitares. Pero entonces, ya después de conocerse todo el caso de Odebrecht en Colombia, la gente está diciendo el fiscal general sabía y nunca lo denunció. Estamos hablando de la administración en un periodo de Juan Manuel Santos, sí, que nos dicen que está aquí en Quibisquén, Juan Manuel Santos. Por ahí vi una foto de él hoy en París. Está en París, viaja con mucha frecuencia, frequent flyer. Ahora bien, se ha filtrado, tanto la pregunta para Rafael como para Juan Camilo, algunos nombres, algunos nombres en Colombia de haber recibido coimas de Odebrecht. Muchísimos. Lo que pasa es que la investigación incluye muchos contratos de obras públicas, que son investigaciones que están en curso, por las que han caído incluso exministros de administraciones anteriores, exviceministros de administraciones anteriores. Todavía saldrán muchos más y se espera que sigan adelante estas investigaciones. Pero yo creo que tal vez para rescatar es la labor que ha tenido que hacer la Fiscalía, en que no han sido solamente con las denuncias que han recibido, sino la forma en la que han tenido que ampliarlas para tratar de encontrar nuevos sobornos de cantidades gigantes. En medio de todo esto, siguen las tensiones entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Iván Duque. Hace unas horas, Diosdado Cabello, para sorpresa de muchos, no atacó a Duque, sino al señor Gustavo Petro. Vamos a ver lo que dijo. Dice, yo creo que lo mejor para Colombia fue que ganara Duque. Imagínate que hubiera ganado Petro. Ahora Petro no quiere saber nada del chavismo, Chávez le hiede, Nicolás Gefú. No. Por eso es que no ganan y los pueblos los condenan. Llegan a hacer lo que son. Para acá vino una vez ese señor Petro a pedir apoyo para su campaña. Para acá, para Venezuela. Y ahora los chavistas le hieden. Anda, la comete un dulce, anda. Por eso es que perdió y no va a ganar nunca, porque los pueblos desprecian a los cobardes, los pueblos desprecian a los guabinosos, los pueblos desprecian a los que no asumen responsabilidad. Rafael, ¿y esto? Si hay algo que dice cierto ahí, Diosdado Cabello, es que Gustavo Petro ha dicho que el gobierno de Maduro es tóxico. Esa ha sido la palabra que ha usado Gustavo Petro y eso es cierto. Él se ha alejado completamente. Sobre todo que ahorita estamos en una situación muy complicada en la cual un reporte de Inside Crime que salió ayer decía que por lo menos en 12 estados de Venezuela hay presencia del ELN. Y ha sido porque simplemente el gobierno, según dice Inside Crime, el gobierno de Nicolás Maduro ha abierto las puertas a que las guerrillas puedan funcionar. Están manejando todo el tema de minería ilegal, están manejando todo el tema, hay unas poblaciones
tan lejos como la frontera con Guyana, en las cuales los que controlan el orden público en esas poblaciones es el ELN. Entonces la situación de verdad de la frontera entre Colombia y Venezuela ya pasó de castaño a oscuro, y situaciones como estas... ¿Qué podría pasar? ¿Pudiéramos ver ataques como aquel de Raúl Reyes en la frontera con Ecuador, ordenado por el propio Juan Manuel Santos como ministro de Defensa? Es muy difícil saber. Hasta el momento el gobierno colombiano se ha mantenido al margen y ha sido muy diplomático. Lo que ha dicho el gobierno de Venezuela hasta el momento es que no hay ningún tipo de comunicación diplomática entre Colombia y Venezuela, que los canales se cortaron desde que Iván Duque es presidente, pero de la manera que se ha manejado ha sido a través de notas diplomáticas. Por lo menos cada semana ha habido un traspaso de tropas venezolanas a territorio colombiano, y Colombia lo que saca es una nota de protesta diciendo: estos fueron los hechos, rechazamos lo que está pasando. Lo mismo a Venezuela. Murieron la semana pasada 3 soldados en el estado de Bolívar, aparentemente por el ELN. El gobierno venezolano dice que fueron los paramilitares, pero... Sí, pero yo creo que yo agregaría una cosa importante, y es que a diferencia de lo que había sido el ataque de Raúl Reyes, por ejemplo, que había sido en territorio fronterizo, la presencia del ELN se está extendiendo casi hasta Guyana. Entonces, la forma en la que están ejerciendo presión sobre temas como la minería ilegal, como decía Rafael, son miles de kilómetros. No hay ataque que te aguante hasta casi llegar a Guyana. 12 estados de Venezuela es más de la mitad del territorio. ¿En qué medida pudieran reaparecer las autodefensas? Hay gente que dice en Colombia que las autodefensas nunca se fueron, que se convirtieron en los que hoy el gobierno colombiano llama grupos criminales, o las bandas criminales, las famosas BACRIM, y que son el Clan del Golfo. Tienen una gran cantidad de nombres. Sí, las negras han tenido muchos, pero lo que pasa es que no... cuando se creyó que tenían como una unidad como de las Autodefensas Unidas de Colombia, tras las desmovilizaciones muy sospechosas, tuvieron también otros fraccionamientos. Entonces, en realidad nunca han dejado totalmente de existir. Y también es cierto que es muy difícil pensar que las autodefensas tuvieron un esquema y una ideología. Las autodefensas simplemente eran grupos armados que se financiaban con el narcotráfico, y que es lo que sigue pasando hoy en día. Lo que pasa es que se escudaban, y digamos las Águilas Negras dicen que ellos tienen una ideología de ultraderecha, donde ellos tienen que acabar con el comunismo en Colombia, pero realmente lo que están haciendo son ejércitos privados de los narcotraficantes que con esa plata compran armas. Volvimos a la Venezuela y la Colombia del siglo XIX. Sí. Regiones dominadas por caciques. Sí, tal vez nunca nos fuimos. Es cierto. Estuvieron ahí dormidos. Sí. Gracias por venir esta noche. Marque su calendario.